Ya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por tomarse el tiempo y la molestia de haber asistido a esta reunión, a esta clase que voy a dar. Eh, bueno, como dice el título, va a ser una especie de introducción a Arduino. El día de hoy va a ser la primera clase. El curso va a ser introducción a Arduino, pero el día de hoy voy a realizar la primera clase, que va a ser una pequeña introducción acerca de la electrónica y para como que adquirir conocimiento, adquirir un poco de aclimatarse a lo que vamos a estar hablando de ahora en adelante. Comenzaré. La electrónica y en especial la robótica tiene un ciclo, un loop, una especie de secuencia que sigue constantemente, que consiste en adquirir señales, luego procesar información y para finalmente realizar alguna acción física o alguna acción de algún tipo. Lo primero que hacemos es adquirir señales, pero ¿de dónde adquirimos señales? ¿Dónde captamos esas señales? Esas señales son captadas a través del, del mundo físico. El mundo físico es lo que nosotros percibimos, lo que nosotros podemos ver, oler, saborear, sentir, percibir. Todo esto es el mundo físico. Y también están cosas que no podemos percibir, como el campo magnético, eh, la luz infrarroja y demás cosas que pueden ser captadas por algún instrumento. Luego, la información la procesamos dentro de la computadora, de la máquina, del CPU, del procesador o de algún aparato que nos ayude al cómputo. Y realizamos acciones físicas nuevamente en el mundo físico, o sea, nuevamente en la realidad. Y va siguiendo ese ciclo constantemente. Pero ¿cómo hacemos para tener una comunicación entre la máquina, la computadora y el mundo físico? ¿Cómo pueden estos dos mundos llegar a involucrarse? ¿Cómo puedes decirle tú a tu computadora, no sé, dime qué temperatura es, qué temperatura es esto, qué temperatura es, detéctame cuánta luz hay, cáptame un sonido? ¿Cómo podemos decir eso? Mm, ahí nosotros obtenemos ayuda de algunos aparatos y dispositivos, que son los sensores, procesadores y actuadores. Comenzaremos con los sensores. Los sensores son unos dispositivos que nos permiten capturar señales del mundo físico. Nos permiten medir las magnitudes que nosotros vemos en la realidad. Existen distintos tipos de sensores. Eh, en las imágenes pueden ver algunos cuantos. Tenemos un micrófono, todo esto es un módulo micrófono. Mm, tenemos también un sensor de luz, un sensor de temperatura y un sensor de obstáculos. Los módulos trabajan de esta manera, o sea, tienen en su mayoría tres pines. Un pin donde van a ser alimentados con 5 voltios, un pin para tierra y un pin donde emiten la señal, donde la señal sensada la traspasan a la computadora o al microprocesador. Acá tenemos un sensor de luz que funciona mediante una fotoresistencia. La fotoresistencia conduce o no conduce dependiendo de la cantidad de luz que se le suministre. Como ven, acá también tiene unos cuantos pines para entrada, salida, alimentación y demás. Acá tres de estos módulos comparten un componente entre ellos, que sería un potenciómetro. Como ustedes saben, hay potenciómetros que son grandes, que son mecánicos, tipo perilla.
pero estos potenciómetros se ajustan con un destornillador. Estos potenciómetros son especialmente para calibrar, para medir una, para medir una señal tiene un espectro muy grande y con este potenciómetro medimos qué tan preciso queremos que sea, entre qué intervalo queramos que mida. Este sensor que tenemos por acá es un sensor de temperatura, es un LM35. Este se pueden confundir fácilmente con un transistor porque tienen el mismo encapsulado, pero en realidad son bastante distintos. Lo que hace el LM35 mide la temperatura del ambiente o de lo que queramos medir. También, como los otros sensores, tiene un lugar donde una pata donde se alimenta, otra pata donde es para tierra y uno donde embota la señal. Y acá tenemos un sensor de obstáculos que consiste en un fotodiodo con un diodo LED. Bueno, los tipos de sensores que hay sensores analógicos y hay sensores digitales. Los analógicos son aquellos que te van a llegar a medir una señal analógica. De la señal analógica lo haremos más adelante, pero algo rápido para decir sería que son señales continuas y que pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Por ejemplo, la temperatura. La temperatura varía de manera constante. Ahora en estos momentos puede ser que estemos a 21 grados y más en la noche puede que estemos a 17 grados o menos. Pero el cambio no es brusco. Lo que hace va bajando poco a poco la temperatura en cada intervalo de tiempo. Por tanto, al medir la temperatura estamos midiendo una señal analógica. El otro tipo de sensores que existe son los sensores digitales, que, que miden señales digitales. De manera sencilla sería medir si es que una señal digital es aquella que solo puede tomar dos valores, sí o no, 0, 1, alto, bajo, existe o no existe, encendido o apagado. El sensor de obstáculos lo que hace es, con el LED, emite una luz infrarroja y esta al chocar con un objeto rebota. Y si es que la señal rebota y cae en el fotodiodo, este va a conducir un poco y va a hacernos notar que hay un obstáculo delante. Y o sea, lo único que va a hacer es medir adelante hay un obstáculo, sí. Adelante hay un obstáculo, no. Eso va a ser su principal función del sensor de obstáculos. Como ven, eh, nos, los sensores pueden medir distintas magnitudes físicas y fenómenos físicos. Pueden medir la luz, pueden medir el sonido como un micrófono, pueden medir el calor como un sensor de temperatura, la humedad, el nivel de agua, el campo magnético y cualquier otra magnitud que se les pueda ocurrir. Hay incluso algunos que pueden detectar sabores y olores. Algunos pueden detectar imágenes y, y muchas cosas más. O sea, nosotros captamos una señal del mundo físico y la transformamos y la convertimos a una señal eléctrica que es enviada posteriormente a un procesador. Ya, ahora un procesador es aquel que, como dice su nombre, nos permite procesar la información. Nos- es aquel que con él es el que vamos a interactuar. Nosotros en la programación o en la codificación vamos a trabajar directo con el procesador. Él va a recibir una señal, va a procesarla y transformarla
para realizar lo que nosotros queramos. Por ejemplo, puede decir, mediante la codificación nosotros podemos decir si hay un obstáculo, se realiza tal acción. Si no hay un obstáculo, se realiza otra acción. Ya. Existen dos tipos, los analógicos y digitales. Los que nosotros más trabajamos son con los digitales. Por tanto, hablaré un poco más de ellos. Existen entre los digitales están los programables y los no programables. Nosotros en la realidad eh, convivimos con máquinas, con robots todo el tiempo. ¿No me creen? Ustedes tienen una lavadora. Esa lavadora funciona de la siguiente manera. Nosotros captamos, nosotros introducimos una orden en la lavadora. Por ejemplo, llena el agua a nivel 7 y que sea a una altura de nivel, a una altura de 7. ¿Y qué hace la lavadora? Entonces activa una bomba y que comienza a llenar el agua, el agua, el agua. Tiene un sensor de nivel del agua. Cuando el agua ya se acerca al nivel 7, lo que hace es detiene. Y todo ese cómputo para saber si mediante el sensor es enviado al procesador y el procesador decide apagar la bomba. O sea, es el que comunica el sensor con el actuador. Eso sería, y existen programables y no programables porque tú no puedes agarrar la placa de la lavadora y colocarla en, no sé, en una computadora, en una refrigeradora. La de la lavadora ya tiene una función preestablecida y no la podemos utilizar para otra cosa. Y en caso de uno programable serían los microcontroladores o microprocesadores, como son el ATmega del Arduino o los PICs, que vamos a trabajar también en la facultad. Eh, en cuanto a los ATmega y los PICs, nosotros codificamos. Nosotros lo codificamos y le indicamos qué acciones realizar y qué no. Así como nosotros lo codificamos, podemos borrar toda la memoria y volver a poner un código distinto para realizar otra acción. Eso, o sea, son programables, por eso son programables, porque nosotros lo podemos programar a nuestro gusto y disposición. Como ven, en el procesador entra una señal eléctrica emitida por el sensor mediante cálculos, cómputos y demás cosas dentro del procesador que no vamos a tocar porque si no sería un poco extendido todo esto, la transforma en otro tipo de señales que son enviadas afuera. ¿A dónde son enviadas esas señales? A los actuadores. Los actuadores son aquellos que nos van a permitir interactuar con el mundo real. Son aquellos que convierten las señales eléctricas en acciones físicas. O sea, la señal eléctrica botada con el procesador mediante un circuito interno, este lo va a transformar en acciones físicas. Por ejemplo, el servomotor. Recibe una señal y nosotros en el procesador colocamos el código que queremos que haga. Por ejemplo, digamos, una temperatura de 20 grados, queremos que el servomotor se mueva. Codificamos en el procesador y al final de todo eso el procesador va a botar una señal que va a ser enviada al servomotor que posteriormente lo va a transformar en una acción física. También otro actuador es el buzzer o zumbador que vemos acá, que se ve como un botón. El buzzer lo que hace es emitir un pitido. Otro acá tenemos un display, que un display es un conjunto de LEDs en un arreglo que podemos colocar números y algunas letras, que sería una acción de luz, o sea, una acción que produce luz. Como ven, los actuadores reciben las señales eléctricas y mediante transductores internos y sus circuitos
emiten luz, sonido, movimiento, calor o cualquier otra magnitud física. Ahora hablaremos un poco de las señales eléctricas. Para hablar de las señales eléctricas, nosotros debemos hablar un poco de voltaje y corriente. Estas son las nociones básicas que nosotros debemos saber para comenzar a trabajar. Por ejemplo, el voltaje es la fuerza que necesita una cierta cantidad de carga para moverse en un conductor. Se mide generalmente en voltios y es conocida como fuerza electromotriz. El electro de electrones y motriz de movimiento, o sea, de fuerza de movimiento del electrón. Acá tenemos algunas de sus gráficas. Tenemos una pila. No, tenemos una pila y tenemos una batería. También tenemos una fuente de voltaje. Todas estas son en continua. Pero existen dos tipos de voltaje. Voltaje alterno y voltaje continuo. El voltaje continuo nosotros lo vemos en los cargadores, en las pilas, en las baterías. En las baterías. Y el voltaje alterno nosotros lo vemos en el enchufe. En nuestras casas tenemos un enchufe cada uno. Bueno, tenemos varios enchufes y todos esos enchufes trabajan con 220 voltios de voltaje alterno. Y bueno, en, en el voltaje continuo es importante también, porque todos los aparatos sin funcionamiento interno es en voltaje continuo. Dentro tienen una especie de un transformador, una circuitería que transforma la corriente alterna en corriente continua, que a diferentes voltajes. Por ejemplo, el del cargador bota 5 voltios. El de un lector de DVDs dentro tendrá varias salidas de voltaje, de 12, de 5, de 3,3 y demás. Igualito en la computadora y demás. O sea, trabajan con distintos voltajes a continuo. Y ahora comenzar a hablar un poco de la corriente. ¿Qué es la corriente? La corriente, en definición, es la variación de la carga por cada unidad de tiempo. Esa es la definición normal que tenemos. También puede ser que la corriente es el movimiento el desplazamiento de las cargas dentro de un conductor. Eh, por ejemplo, en este cable, la corriente va en un sentido, la corriente va de más a menos, pero el flujo de los electrones va en sentido contrario. Todo eso se debe a lo que eh, Benjamin Franklin creó en su... bueno, todo eso se debe a que antiguamente habían concebido que habían concebido de que la corriente se desplazaba en cierto sentido, pero posteriormente se descubrió que los electrones se desplazaban en sentido contrario a la corriente. Pero ya como se había trabajado desde tiempos inmemoriales, de esa manera, decidieron dejarlo por convicción eso. Al final no alteran los cálculos. Ya. Ahora hablaré un poco de señales. Las señales son las mediciones de los cambios de el voltaje o corriente o otra magnitud. Eh, Nosotros generalmente utilizamos el voltaje. Digo generalmente porque algunas veces se puede utilizar la corriente, pero en su mayor parte utilizamos voltaje, porque es más fácil de trabajar. Eh, Como mostré, el voltaje tiene corriente continua y corriente alterna, o AC o DC. Y ahora, el voltaje puede ser de dos tipos. Voltaje, no,
El voltaje puede ser de dos tipos, como dije, el voltaje alterno y el voltaje continuo. Asimismo, también las señales pueden ser de dos tipos, señales analógicas y señales digitales. Como mencioné hace un rato, una señal analógica es aquella que varía constantemente en el tiempo. O sea, en cada intervalo de cada instante del tiempo toma un valor y, o sea, puede tomar valores en ciertos intervalos. Por ejemplo, aquí en la Tierra las temperaturas generalmente oscilan entre cero, bueno, entre temperaturas un poco bajo cero y temperaturas hasta 50 grados, creo, o sea, en el ambiente común. Sería raro que en la Tierra, por ejemplo, en Lima, lleguemos a 50 grados, pero en Lima tenemos un intervalo, o sea, en estos momentos la temperatura en Lima es 20 grados y de acá a unas horas la temperatura va a bajar o va a aumentar, pero va a hacerlo de manera constante. Y imaginemos que este es la variación de la temperatura en la ciudad. Eh, lo que va a suceder es que cada instante del tiempo la temperatura va a estar cambiando en esta curva. Del tiempo cero al tiempo uno tienen una infinidad de valores que van aumentando. Pero nosotros no podemos medir infinidad de valores. Así que, ¿qué hacemos? Lanzamos un muestreo periódico. O sea, cada cierto tiempo vamos a medir, vamos a ver cómo está la temperatura. Acá en el tiempo cero estamos a 0 grados. En el tiempo uno estamos a 15 grados, digamos. En el tiempo 2 estamos a 20. En el tiempo 3 estamos de nuevo en 15, por ahí en promedio. En el tiempo 4 descendimos a 10, subimos a 15, 20, 25 y así sucesivamente. Va variando con el tiempo. Y cuando nosotros medimos, nos damos cuenta de algo extraño, o sea, nos damos cuenta de algo. Que no medimos toda la onda, sino medimos simplemente fracciones de la onda. Mientras más pequeño sea el intervalo, más parecido a la onda original va a ser la medición. Así que nosotros tenemos en electrónico estamos muestras de tiempo pequeños, nanosegundos, microsegundos, para tener mediciones precisas. Otro tipo de señales es la señal digital. Como les comenté, la señal digital trabaja en ceros y unos, en sí o no, alto y bajo. ¿Y cómo se traduce de esa manera? Ustedes pensarían que cuando digo 1 se refiere a un voltio, como dije que miden voltaje. No, lo que nosotros tenemos es que, imaginemos que tenemos una fuente que bota 5 voltios, que bota 3 voltios. La señal va a tener el valor de 1 cuando llega a 3 voltios, el valor de 0 cuando llega a 0 voltios, el valor de 1 nuevamente cuando regrese a 3 voltios, otra vez 1 porque está en 3 voltios y así sucesivamente va a ir entre 0 y 1, 0 y 1. 1 cuando sea el voltaje máximo y 0 cuando sea el voltaje mínimo. Nosotros podríamos desplazar esta curva un poco más arriba y el voltaje alto sería 6 voltios y el voltaje bajo sería 3 voltios. O sea, según lo que nosotros necesitemos. Pero generalmente el voltaje bajo se trabaja con 0 voltios. Y esta es la manera en la cual trabaja una señal digital. Por ejemplo, tenemos un sensor de obstáculos. ¿Y qué hace esto? Interiormente, con puertas y cosas internas, se hace esta cuestión.
hay un obstáculo delante suyo. Como ven en la primera imagen, sí hay un obstáculo. Así que el sí toma el valor de 1. Y en la gráfica anterior vimos que era 3 voltios para este caso. Y en esta gráfica de acá, o sea, en esta imagen, no hay un obstáculo delante. Así que se toma el no, que es 0, que es 0 voltios. Y bueno, eso ha sido una pequeña parte de la introducción de un poco de señales y de unos conceptos básicos como son el voltaje y la corriente. El curso que le estoy dictando a ustedes es de maneras 2 veces a la semana o los días como hoy, jueves y los sábados. Eh, como les digo, el curso va a ser de Arduino, va a ser un nivel básico, va a ser bastante detallado y cualquier consulta que tengan, cualquier duda, la pueden hacer. Yo les estaré respondiendo. Y como esto es como para iniciarnos en los proyectos. Después de culminar este proyecto, ustedes van a tener la noción de cómo trabaja el Arduino, de cómo se utilizan los sensores, cómo trabajamos con los actuadores. Y vamos a poder realizar proyectos distintos. Así que cualquier duda o pregunta, realizarla por el chat o, por, o mediante WhatsApp. Les estaré respondiendo. A ver, a ver. Acá un compañero nos está que pregunta eh, cómo, cuál es la diferencia entre las señales analógicas y digitales. Como dije, la señal digital solo puede tener dos intervalos, el 0 y el 1, existe o no existe. En cambio, una señal analógica puede tomar cualquier valor. Puede ser perfectamente un voltaje. Acá, por ejemplo, puede ser un voltaje, esto de acá también. Un voltaje alto, tenemos 30 voltios, 17 voltios. O sea, no está restringido a dos valores, sino a una infinidad de valores. Esa sería la principal diferencia entre algo digital y algo analógico. ¿Alguna otra pregunta que tengan algún compañero? Ya, está que pregunta por el sensor de temperatura. El sensor de temperatura, una recomendación, más que una recomendación, el nivel básico es el LM35. Es un sensor muy bueno y no está tan caro. Si no me equivoco, está a 6 soles el precio. Este sensor te puede medir entre 0 y 300 y dependiendo, creo. Entre 300 también creo que puede medir. El que tiene más alto rango, de 0 a 300. Hay algunos que te pueden medir hasta 100 grados, dependiendo de la marca y el modelo. Por cierto, tiene que fijarse muy bien en los pines de salida y entrada, para que no hagan una mala conexión y terminen quemándolo. Ya, ¿alguna otra pregunta? A ver, a ver. Ah, bueno, por el momento esas han sido las preguntas. Voy a pasar a dictar los materiales que vamos a utilizar en las siguientes clases. Vamos a utilizar como principal una tarjeta Arduino. Preferiblemente que sea la tarjeta Arduino Omega o la tarjeta Arduino 1.
También puede ser el Arduino Leonardo y otros más, pero son un poco más. Bueno, no hay mucha diferencia en la programación, ambos utilizan el mismo interfaz de desarrollo. También resistores, capacitor, sensor ultrasónico. Me están preguntando cuál es la diferencia entre tarjeta Arduino 1 y la tarjeta Arduino Mega. Tiene dos diferencias notorias. La primera, el microcontrolador. Acá tenemos un Atmega 328, si no me equivoco, y acá tenemos otro Atmega. Y otra diferencia notoria es el tamaño. El Mega es más grande y tiene más pines digitales y analógicos. Como ven, acá solo tiene una fila de digitales, en cambio acá tiene una cantidad inmensa de analógicos y digitales. A ver, 53, 53 pines digitales y analógicos, bueno, bastantes pines analógicos. En cambio, el de acá solo tiene 3 digitales y 4 analógicos. Esa es la gran diferencia entre el Arduino Mega y el Arduino Uno. Similar al Arduino Uno sería el Arduino Leonardo, que la única que tiene dos diferencias, que el cable para pasar información es uno estándar y tiene otro microcontrolador, otro tipo de Atmega. Bueno, continuando con los materiales, se necesitan resistores de 220 ohmios, 10K y diversos. También necesitamos un capacitor de 10 microfaradios, sensor ultrasónico. El sensor ultrasónico es este de acá, el que ven en pantalla. Eh, lo, que, lo que hace este sensor, te, te detecta un obstáculo. La diferencia entre este sensor y el sensor anterior de obstáculos es que este es como un poco más completo. El anterior solo te decía si es que había o no había un obstáculo. Este te puede decir hasta qué distancia está el obstáculo. Emite un sonido y este sonido rebota con un objeto y regresa de nuevamente al sensor. Y este mediante el tiempo que demora entre salir el sonido y regresar, te dice más o menos a qué distancia está. También tenemos otros materiales, el buzzer, el módulo Bluetooth HC06. Puede ser similar, pero les recomiendo ese porque hay uno similar que es el HC05, pero el HC05 solo trabaja como receptor y emisor. En cambio, ese de acá solo como emisor, así que no va a haber problemas a la hora de conectarlo. En la necesitamos batería de 9 voltios, las comunes y corrientes. También un potenciómetro de 10K. Puede ser del tipo perilla. Ah, verdad. El proyecto, como ya saben todos ustedes, va a ser un carrito a control remoto, controlado por el celular. Y ese es el proyecto que vamos a trabajar en este momento. Bueno, continuando con los materiales, ya el potenciómetro de 10K tipo perilla. Si pueden y consiguen el de tipo trimmer que se ajusta mediante un destornillador, sería mejor para ahorrar espacio y para tener más precisión. También necesitamos un conector para batería de 9 voltios, un portapila para 4 pilas AA en serie. Bueno, si es que no consiguen ¿cómo se llama? El portapilas, la batería. Y sucesivamente, si no consiguen la batería, un portapilas. Aunque sería mejor tener ambos.
Un protoboard. El protoboard, como ustedes son de electrónica, van a necesitarlo todo el tiempo, así que no hay mucho inconveniente en comprarlo. Dos motores servos como el que lo mostré hace un momento. Un pulsador o botón, como quiera que lo quieran llamar. Dos ruedas para servomotor con motor reductor. Una rueda loca. Y estos materiales que voy a dictar a continuación son opcionales. Más que todo lo voy a utilizar para los ejemplos que voy a dar. Resistores de 220 ohmios, 4,7K, 10K, 18K, 22K, 68K, 100K, 470K ohmios. Y consíganse todos los valores que puedan, porque las resistencias son bastante útiles. También un par de capacitores vamos a utilizar para los ejemplos. Uno de 47 nanofaradios y de 100 nanofaradios. También el transistor el 2N222, que es el más común, el conocido, el que todo el mundo lo ha escuchado alguna vez o escuchará. O similar, como puede ser del mismo tipo, NPN. Y un micrófono también, eso lo pueden sacar desarmando. Un OPAM LM471 o similar, cumple la misma función de SOPAM. Bueno, un motor DC pequeño que pueden conseguirlo desarmando algún juguetillo. Y otro potenciómetro. Bueno, pasaré a explicar para despedirme un poco más qué es Arduino. Arduino es una plataforma de desarrollo de electrónica. Es programable y open source. ¿Qué quiere decir que es open source? Que es de software libre. Eso abarata bastante los costos y por eso hay bastantes limitaciones. Y también por eso cada uno puede personalizar su propio Arduino. Por ejemplo, si tú quieres añadirle más pines, lo añades con confianza, creas tu placa y puedes programar la misma interfaz. Acá vemos bastantes modelos de Arduino. Acá está el Arduino Duo, el Arduino Leonardo, si no me equivoco. Este Arduino es utilizado para juegos. Sí, también hay Arduino para juegos. También tenemos un Arduino Mega. Este de acá es el uno, el Arduino Mini y el Arduino Nano. El Arduino se utiliza más para el diseño de proyectos, aunque también es utilizado en la industria. Hay, ¿cómo se llama? Hay placas de Arduino especialmente para las industrias, sea industria textil, industria. Creo que en la NASA también tienen bastantes Arduinos en el procesador, en el servidor de la NASA. Y tanto Y la ventaja principal de Arduino es de que no es necesario conocer mucho de electrónica para poder utilizarlo. Pero si tienes conocimientos de electrónica, puedes realizar aún más cosas. Mm, Este curso que voy a estar dando va a ser acerca de un proyecto de Arduino y va a ser a nivel básico, como dije, va a ser a nivel cero, como para principiantes, personas que recién están iniciando en electrónica. Bueno, y quieren saber más, quieren motivarse para conocer acerca de la electrónica y qué pueden realizar con ello. Ya mediante vayamos avanzando adelante en la carrera y adelante se van a dar cuenta de cómo utilizarlo de mejor manera. O sea, de cómo reemplazar el Arduino por otro microcontrolador o cómo hacer que el Arduino sea más óptimo. Y eso ya va a venir de cuenta propia. Bueno, por el momento eso es todo en esta clase. Muchas gracias a todos por su tiempo y atención. Estas son las redes de RAS, si le quieren dar like a la página de RAS. También suscríbanse al canal de YouTube que estamos presentando. Muchas gracias y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos.